32:28. Y él le dijo, tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel. Oh, y como que quedamos súper colgados con esto, tu nombre, pero ¿y, esa es la, y eso es todo? Tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel. No, si no es todo, si vamos a ir entendiendo por qué. ¿Sabes que Jacob significa su nombre, Jacob? Tú tienes un nombre y de repente uno busca los significados. ¿Qué significa mi nombre? Bueno, todos tienen un significado y Jacob significa suplantador o impostor. Recuerde que el mensaje, el texto dice, y él le dijo, tu nombre ya no será más Jacob. O sea, que le está diciendo, tu nombre ya no será más impostor o suplantador, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Entonces, leamos el texto de nuevo y poniendo estos significados, dice, él le dijo, tu nombre ya no será más suplantador o impostor, sino el que lucha con Dios. Y ahí ya le vamos encontrando más sentido al asunto. Estas palabras pueden servir como justicia esperada para los que han sido engañados. El mensaje, engañaste y te engañaron. Entonces, esto es como wow, eh, esa esperanza para algunos que han sido engañados y de repente esperan justicia o que algo ocurra, que Dios algo haga y pasa el tiempo y no pasa nada. Estamos llenos de gente engañadora, mentirosa, suplantadores y de repente que nos encuentran como característicamente ovejas, demasiado mansas, demasiado crédulas, demasiado sin discutir, sin alegar. De repente una frase que usamos nosotros como cristianos, todo se lo dejamos al Señor. Y ese todo se lo dejamos al Señor es verdad. Dice que nosotros no debemos buscar venganza por nuestra propia cuenta, porque Dios está mirando y Él es el que nos defiende y el que actúa, porque nuestro juicio puede ser o muy severo o muy blando. Entonces, quien juzga con juicio justo es Dios. Entonces, por eso el título de la predicación, engañaste y te engañaron. Porque también un texto por ahí dice, con la vara que mides tú serás medido. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y eso es una ley divina. Una ley que tarde o temprano, como nos dice el Salmo 91, y tú verás la recompensa al impío. Aquellos que te engañaron, que abusaron de tu confianza. Hay una palabra de parte de Dios que sí nos da... porque no podríamos decir de que nosotros descansamos diciendo ya no importa, porque quedas con dolor, quedas defraudado, quedas totalmente herido. Entonces decir, pasa el tiempo y hay algunos corazones que les cuesta más sanar que otros. Algunos guardan rencor, guardan mucho dolor, mucha angustia y les es difícil superarlo. Entonces es un obstáculo para la vida del cristiano. Es un dolor, es una raíz de amargura poder superar eso. Entonces, pero cuando escuchamos de que Dios nos hace justicia y que el engañador, engañaste y te engañaron, vamos ahí viendo el alivio para nuestras almas, que no quedamos así perpetuamente, porque no te engañan una vez, te engañan muchas veces, y a veces la misma persona u otras. Entonces, pero sigamos, esa era una introducción nomás como para entender un poco. Entonces, ¿qué es el engaño? ¿Qué nosotros entendemos por engaño? Y esto puede servir o creer que es un tipo de mentira, porque no es una mentira, son como, el engaño va, en el engaño va la mentira, el decepcionar en cuanto a la confianza, en cuanto al creerle a una persona, y no solamente eso, sino los afectos que van comprometidos en todo esto. Entonces, es un tipo de mentira, una estafa, un fraude, una usurpación, el poner el lugar de otro, de quitarle y ponerse en lugar de distintas circunstancias. Entonces, la palabra engaño surge del término, mira qué interesante, que está en latín, ingannare. Eso es del latín.
Entonces, la palabra engañar es eso en latín. No me lo hagas repetir porque me cuesta, no sé latín, entonces me cuesta repetirlo. Entonces dice que significa burlarse de alguien o enredarlo con mentiras. Interesante, por eso te digo, es muy interesante. Porque engaño para nosotros, claro, es mentira, es faltar a la verdad, es usurpar, es un fraude, una estafa. Pero burlarse, y claro que es eso. Es burlarse, cuando a ti te engañan, y ahí uno entiende bien el original de la palabra, una burla que han hecho contigo. Entonces, de esta manera se produce el engaño cuando te hacen creer algo que es falso, que es una mentira, que es un fraude y que tú le has creído porque se basa en la confianza. Se ganan tu confianza y luego te engañan. Entonces, el engaño es una forma o un tipo de mentira, ya te dije, de estafa, fraude, pero es disfrazar la verdad, es una especie de ilusión que no es cierta. De este modo, un engaño tiene por finalidad distraer a alguien para que crea que una cosa es cierta cuando no lo es. Entonces hay toda una planificación, un pensar, cómo engañar, cómo hacerlo. Porque la mentira, tú puedes decir una mentira de repente que te salió así espontáneamente, o para que no te castiguen, o por sacarte algo, por miedo, por temor, por engañar, por cualquier cosa. Pero el engaño es algo planificado y que conlleva muchas cosas más. Entonces, es ser deshonesto, decir que no se piensa, expresar sentimientos que no se tienen. Como te digo, hay una planificación, la persona que engaña, piensa, maquina en su mente cómo hacerlo, cómo ganar tu confianza, pues no sé, se puede pensar qué te gusta, qué te agrada. Está ahí en la adulación también, y como nosotros como seres humanos nos gusta que nos adulen, nos digan cosas bonitas. Entonces por ahí como que te van enredando hasta que se produce el engaño. Sobre todo yo creo que es una cosa también de que ganan tu confianza. Ganan, que tú creas, que tú confíes, que ya no tenga eso cuando tú conoces a alguien, pones barreras porque no lo conoces, entonces te pones en alerta, sospecha, cualquier cosa. Pero va pasando el tiempo y esta persona que se acerca a ti, o alguien cercano a ti, de tu familia, puede ser, hay diferentes tipos de engaños, y después vamos a ver. Entonces, ha pensado cómo hacerlo. Entonces, te han hecho creer ilusiones, eh, impresiones falsas acerca de eso, y el engaño es ser infiel también a nosotros mismos y a nuestros próximos, o a nuestro prójimo, a nuestros amados, o a lo que nos amamos, porque depende del fin del engaño. Eh, o, y sobre todo, faltar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. Y eso sí es terrible. O sea, todo es terrible. Porque alguien puede engañarte, después arrepentirse, pedirte perdón, pero volver a confiar va a ser re difícil. Complicado. Complicado volver a creer. Bueno, pero depende de qué tan ovejas seamos. Porque si somos muy, muy ovejas, volveremos a creer y volveremos a ser engañados. La oveja es un animal que no grita, que no la pueden estar enredada en una zarza, no va a pedir ayuda, va a estar ahí calladita, no va a bramar, no va a sentir nada. Entonces, por eso te digo que va a depender de qué tan ovejas seamos. Hay personas, poniendo un ejemplo, hay personas que logran tener una cantidad de dinero importante que ellos quieren, ocultando su verdadera identidad. Y esto es un ejemplo como para que nosotros entendamos un poco. Como los hackers, por ejemplo, estos que se meten en los sistemas computacionales y hacen. Tú te has escuchado eso en las noticias, de repente que se meten a un banco, sacan dinero y lo ponen en cuentas que obviamente que no son las de ellos, sino que después hacen todo esto y roban cantidad importante, un montón de gente, pasan todas las barreras de seguridad que tiene el banco. Todo esto de computación, ellos son tan inteligentes
tienen tanta astucia que logran pasar eso. Entonces ellos logran tener una cantidad de dinero falseando su identidad. Y claro, al fin y al cabo es un ladrón. Entonces, si los pillan, la cárcel. Son castigados con cárcel. Y otros no andarán nunca bien por la vida porque está con el riesgo de que lo pillen o lo descubran en cualquier momento, aunque tenga mucho dinero, aunque haya logrado, y te imaginas lo contento que debe ponerse, decir, wow, tengo tantos millones, le he sacado a esta persona. Otros son como robo hormigas, como que le sacan pequeñas cantidades a otras cuentas que no se noten. Entonces, pero si le sacan mucho a muchas cuentas, se juntan a gran cantidad, igual. Entonces, la alegría que ellos sienten, y no te digo, a lo mejor deben sentir, no, no. La alegría que ellos sienten al engañar a montones de personas, quitándole su dinero, traicionando o estafando a los bancos, pero el daño se lo hacen al usuario. Bueno, si el banco responde, está bien, o sea, no está bien, pero el usuario ya no va a ser tan perjudicado. Pero es un robo. Entonces, ese falsear la identidad es lo que nosotros podríamos entender de lo que es una persona que engaña. Falsear, aparentar ser alguien que no es. Y wow, que es difícil descubrir, hasta que ya pasan las cosas y tú te das cuenta. Entonces, a ellos no les importa el riesgo. Como te digo, ellos son felices, sus emociones son exaltadas con todo esto. Y el engañador es así. Sí. Y hay cosas a nivel usuario, doméstico, que se engaña todos los días. A cada momento. Es como parte de ser humano. Entonces no solamente nos va a quedar en el hacker, oh sí, los tipos son malos. No. Y había en la Biblia, encontramos un engañador. Una persona que era así. Acuérdate que él no se llamará más tu nombre Jacob, sino usurpador. Y ese Jacob, que era nieto de Abraham, el padre de la fe, hijo de Isaac y Rebeca, hermano mellizo y menor de Saúl. En Génesis 25, 24, 26 dice, y cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que la verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo, era colorín, y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Eran dos bebés que estaban en el vientre de Rebeca, que es un milagro porque ella no podía concebir. Entonces ella estaba embarazada de mellizos, no gemelos, porque los gemelos son idénticos. Los mellizos eran diferentes. Uno era rojizo, pelirrojo y muy velludo, el otro no. Pero Esaú nació primero, pero dentro ya Jacob le pescó el talón al hermano tratando de él querer salir primero. Él salió primero. Entonces por eso le pusieron Jacob, el suplantador. Es importante que recordar, como te dije, que Rebeca era estéril y sus dos hijos fue un producto de un milagro, una respuesta del Señor. Y en el proceso del embarazo ella sintió como sus hijos luchaban dentro de su vientre. Y en oración Dios, ella oró al Señor por esta situación y el Señor le responde de esta manera. En Génesis 25, 23. Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales, o sea, en constante pugna. Ay, no. Si las familias se aman, no. Dos hermanos que le dice el Señor estarán en constante pugna. Y una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando en Israel era lo contrario. Entonces, la primera vez que tomó ventaja Jacob, es que porque Esaú, como era un cazador, él salía constantemente, llegó y no, el Jacob se quedaba en la tienda, el regalón de la mamá, se quedaba en la tienda y el otro salía a cazar, a buscar, entonces caminaba mucho y llegó muy cansadísimo y con mucha hambre.
Entonces Jacob le ofrece un plato de lenteja, legumbre, y le dice, dame tu primogenitura, que era un derecho que ya también lo vamos a ver, y yo te doy esto. Y como él tenía mucha hambre, y vaya que cuando tiene hambre uno come o hace cualquier cosa o come cualquier cosa, el hambre es difícil de luchar con ella. Entonces, eh, en su debilidad, Esaú y la tentación y las ganas de comer, le dice, sí, te doy mi primogenitura a cambio de ese plato de legumbre. La segunda oportunidad, Jacob engañó a su padre, y aquí ya las cosas se van poniendo muy graves. Guiado por su madre Rebeca, estas cosas en la familia, o sea, Rebeca era madre de los dos. Entonces, para vestirse, los brazos, recuerda que el bebé, que era rojizo, que era pelirrojo, era muy velludo. Entonces, la mamá tuvo una buena idea. Suplantó Jacob la identidad de su padre, pero ¿cómo? Eh, el padre ya estaba por morir y tenía que darle la bendición al hijo mayor y su primogenitura. Entonces la madre le dice, como Jacob se quedaba más en la tienda y el otro salía, digamos que como que Jacob era su regalón, su consentido. Entonces le dice la madre, Jacob le dice, pero ¿cómo lo voy a engañar si yo soy lampiño, mi hermano es velludo, mi padre me va a tocar y va a saber inmediatamente que yo soy Jacob, que no soy Esaú? Entonces la madre dice, bueno, entonces ponte una piel de cabra y hazte pasar por Esaú. La madre, los dos, o sea, sus dos eran su hijo. Entonces sí, Jacob suplantó la identidad de su hermano. El engaño en cualquier relación es destructivo. A veces pueden pasar años e incluso generaciones para que una mentira o un engaño se termine descubriendo. Engañar incluso o mentir a la familia, esconder cosas que pueden llevar a la ruptura de las relaciones familiares. Esto se debe a que se traiciona la confianza de alguien o de muchos. Mientras más grande sea el engaño, mayor es el daño que recibe la persona o los. Recordemos que nuestras acciones tienen consecuencias tanto para los que nos rodean y para nosotros. Por eso engañaste y fuiste engañado. Como diría un refrán por ahí, tomaste una cucharada de tu propia, ¿cómo es? ¿Sopa? O chocolate, algo así. Entonces, veamos Génesis 27, 10 al 22. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Aquí está el relato que yo te decía. Aquí está. Y Jacob dijo a su madre Rebeca, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó, los trajo a su madre. Y su madre hizo las mejores... espérate, me equivoqué. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía en ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos, sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. O sea que le llevaron al papá, es que esto parece irrisorio, pero le puso pieles de cabrito aquí y en el cuello, por si acaso el anciano padre, ya ciego, lo palpaba y le llevó una comida. Entonces acércate donde tu padre, le dice. Entonces fue a su padre y dijo, padre mío, y este respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo, que era el anciano, ¿cómo es que
lo has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor, tu Dios, hizo que así me acaeciera. Y entonces Isaac dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son de las manos de Esaú. Y aquí hay algo más grave, porque pone a Dios como testigo a Dios. Entonces, es gravísimo. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema del deseo y las esperanzas. Esaú y Jacob conocían estas promesas de la primogenitura, estamos hablando, y se le había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo. ¿De quién es el Redentor? De Jesús. ¿Te imaginas la importancia de la primogenitura? En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos, en el matrimonio, las relaciones de familia y la vida pública debía consultar la voluntad de Dios. O sea, no era solamente heredar riquezas, era también una responsabilidad espiritual. Ser el líder, el que guía a la familia. Y esa descendencia espiritual, de ahí provenía o iba a provenir el Redentor, que era Cristo, Jesús. Entonces que Rebeca, conociendo a Dios, porque ella era estéril, Dios le concede la bendición de ser madre y de mellizos, siendo los dos sus hijos, había un consentido, había una desigualdad, y uno podría pensar, ¿por qué le pusieron Jacob al niño? Suplantador. Está bien que hubiera sucedido en el vientre materno, podríamos decir que un accidente, una travesura y lo que sea, pero no lo marcaron, no lo marcó la madre del principio a que se comportara y que fuera un engañador, un usurpador. Y eso también podría darnos a pensar a los hijos cuando tú le dices eres un tonto, y el niño va creyendo que es un tonto, que es un incapaz. Entonces, con tu boca tú bendices y maldices. En este caso, Rebeca, la madre, maldijo también su padre por ponerle Jacob. Y yo, queriendo un poquito excusar a Jacob, tal vez, o justificarlo, o como lo entendemos hoy día nosotros, que es muy dañino y muy perjudicial etiquetar al ser humano y sobre todo a los niños. Bueno, pero sigamos, no es el tema ese. Jacob huyó de Esaú porque estaba tan enojado Esaú que tuvo que salir de la tierra para evitar ser asesinado. Imagínate. Tuvo que huir, o sea, el hijo regalón, el consentido, tuvo que escapar para que Esaú no lo matara. Por una madre, que yo no voy a decir que es una madre sabia, es una mujer insensata, torpe. Entonces, ya te nombré algo de los beneficios de la primogenitura, que es ser sacerdote de la familia, gobierno de la familia, doble herencia, y por eso tan grande el engaño que hicieron, perjudicando al hermano, quitándole, despojándolo de todo lo que le correspondía. Más cuando esa promesa venía de Dios, y su madre, autora del engaño, y él consciente en este engaño que lo beneficiaría. Porque también Jacob podía decir, no mamá, ¿cómo voy a hacer eso? Si a mi hermano a él le corresponde, hubiera tenido temor. Lo grave de la responsabilidad que era, lo inmensa responsabilidad. Pero este engañador comería en el futuro de su misma receta. Y aquí otra vez, engañaste y te engañaron. Era lógico que después del engaño ocurrieran reacciones desfavorables, obvio,
de parte del hermano mayor para los involucrados. Esaú se enojó mucho sin asumir que lo sucedido era también parte de su irresponsabilidad. Acuérdate que él había hecho un trueque ya con el plato de lenteja y su primogenitura. Entonces en Esaú también existía un de no tomar en serio o no tomarse de verdad la responsabilidad que significaba ser primogénito y la responsabilidad de ser sacerdote, gobernar a la familia, recibir doble herencia, todo eso. Él fue responsable, o sea, por el hambre, porque volvió cansado, podía haber ido a otra parte, a otra tienda, haber pedido, porque si valorara y si hubiera sido él dicho, no, mi progenitura, o sea, menos por un plato de lenteja voy a cambiar esto. Y él, Esaú, actúa inmediatamente pensando en la violencia como una solución. Jacob fue criado con consentimiento excesivo de su madre, sin una conducta de acuerdo a los mandamientos divinos, y huyó. Tenía que escapar para salvar su vida. Rebeca, la madre, había consentido a su hijo menor y había intentado privilegiarlo sobre su hijo mayor, llegando a concebir el plan para engañar a su propio esposo con un asunto tan delicado como la primogenitura. Ella pagó por su pecado. Su tan amado regalón y consentido Jacob se fue lejos de ella. Génesis 28:16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar. Y no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Porque tenemos que hacer, desde que huye Jacob para salvar su vida, a un encuentro con Dios. Génesis 28, 20, 21 dice, allí Jacob hizo este voto, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Estamos viendo un cambio en este Jacob, este engañador, suplantador. Después de este encuentro con Dios, que lo tuvo mediante un sueño, Jacob pasó de ser un engañador a ser engañado. Y vamos a seguir por qué. Dios, a pesar de que él ya tuvo un encuentro con Dios, Dios no lo libró de las consecuencias del pecado. Le perdonó su pecado, pero no lo libró de las consecuencias de su pecado. Y este pecado era esencialmente ser un engañador. Jacob llegó hasta la tierra de su tío Labán, el hermano de Rebeca, donde le dijo, ándate donde mi hermano, huye y quédate allí, porque si Esaú va para allá, como estás bajo la protección de Labán, no te va a hacer nada, ándate para allá. Entonces se lo había sugerido su madre, que era una garantía de seguridad respecto a los deseos de venganza de Esaú. Pero también era necesario que Labán lo recibiera en el seno de su familia, de manera que quedara bajo su protección. De esta manera Esaú no podría pasar sobre la autoridad del patriarca y Jacob ahí estaría seguro en la casa del tío. Pero el corazón de Jacob comienza en su corazón a cambiar algunas cosas. Al llegar cerca de la casa de su tío se encuentra con su prima Raquel, que era la segunda de las hijas de Labán, y se enamora al momento de ella de tal manera que impulsivamente la besa y se presenta. Labán recibe al hijo de Rebeca con alegría, era su tío, era su sobrino, aunque nota la situación de indefensión del muchacho y su carácter algo ingenuo. Este cabrón parece que me podría servir. Jacob ya es parte de la familia, Labán se queda con él un mes, a resguardo de sus intenciones de su hermano y todo parece marchar perfecto. Estamos súper bien. Aquí Jacob es engañado. Jacob 29, 15, 20. Y Labán dijo a Jacob, ¿acaso eres mi pariente? ¿Has de servirme en balde? Le dice el tío a Jacob. Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. O sea, una tenía ojos hermosos, pero la otra tenía una figura que a Jacob le gustó más y la encontró más linda, era más bonita. Y Jacob se había enamorado de Raquel. Y dijo,
te serviré, o sea, cuando el tío le pregunta cuál es tu salario, entonces Jacob le responde, te serviré 7 años por Raquel, de gratis, o sea, trabajaré para ti, pero entrégame a tu hija como esposa, tu hija menor. Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Y veamos el engaño. Quédate conmigo, Jacob, pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el gran amor que le tenía. Hay un detalle para tener en cuenta dentro de la conversación que Labán tuvo con Jacob. Con Jacob, que muestra una astucia, él le llama, no le llama a Jacob sobrino, lo llama hermano. ¿Te das cuenta la adulación? Hermano. Y le insta a reclamar una paga por los servicios del muchacho que le prestará a Jacob. Sabía muy bien que Jacob estaba en una situación de vulnerabilidad y estaba solo y necesitado de protección, y seguramente notó que estaba enamorado de su hija. Cuando Jacob reclama su paga, que serviría a su tío por 7 años, por Raquel, sin recibir paga, le dice el tío, sí, es mejor que te la dé a ti que a otro hombre. Ganaba 7 años de trabajo de un hombre joven y que por necesidad y sentimiento, que se había enamorado de la hija, le sería fiel. Nada de el tío sacaba cuentas rápidamente. Génesis 29:21. Entonces Jacob dijo a Labán, llegando ya después de los 7 años, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete, una gran fiesta. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob, que se llegó a ella. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Ese se llegó a ella es que como matrimonio, lo que pasó en una noche de boda. Entonces, y Labán dijo a su sierva Silpa y a su hija Lea como sierva, cuando fue de mañana, ella aquí que era Lea. ¿Lea? Pero si yo trabajé por él 7 años sin cobrarle nada por Rebeca. ¿Y por qué Lea está ahora aquí, en la mañana, conmigo? Entonces Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra por el servicio que harás de rendirme aún otros 7 años. ¿Qué le quedaba a Jacob? Así lo hizo. Y cumplió la semana de ella, y el que le dio a su hija Raquel por mujer, y Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel como sierva. Y Jacob se llegó también a Raquel, y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Negocio redondo para Labán. Negocio redondo. El engañador engañado. Los 7 años pasaron rápidamente para Jacob y no tuvo en cuenta su esfuerzo porque amaba mucho a Raquel. Después de ese tiempo reclamó a Labán la autorización para unirse a Raquel, pero Labán le dio a Lea por esposa, es lo que ya te relaté. Era la costumbre, se casaba con la hija mayor, y eso el tío lo sabía. Entonces, cuando le dice yo quiero a Raquel, le podía haber dicho sí, pero tú tendrías que casarte primero con Lea y después con Rebeca. Y no, pues se quedó calladito, le dijo, no, mejor que te lo dé a ti que a otro hombre, que te dé mi hija a ti. Entonces Jacob no tuvo más remedio que trabajar otros 7 años por Raquel. Y imaginas tú lo que fue para Jacob el peso de esos 7 años viviendo con una mujer que no amaba, que era Lea.
Génesis 29-25. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán: ¿qué es lo que me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has engañado? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Conociendo Jacob ahora la astucia, el perfil de quién era realmente Labán, su suegro, y anhelando estar finalmente con Raquel, tal vez sus 7 años fueron largos, forzados, pero él los trabajó igual por amor a ella. Así termina el heredero de la primogenitura de Abraham y el hijo malcriado de Rebeca. Engañaste y te engañaron. Pero no terminaba ahí el asunto. Sus aflicciones no terminaban ahí. Jacob tiene que huir otra vez. Génesis 31 dice así, del 1 al 3. Entonces Jacob se enteró que los hijos de Labán, o sea, sus cuñados, se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y tus parientes, y allí yo estaré contigo. El Señor, lo que cuenta la Escritura es que el Señor bendijo mucho a Jacob. Ya este hombre ya no se llamaba usurpador, sino acuérdate que Dios le había dicho: te llamarás Israel, el que lucha con Dios o a favor de Dios. Entonces no era ya el mismo Jacob. Jacob reconoce la protección de Dios pese a que él no había actuado de acuerdo con sus mandamientos, y llega a un pacto con Labán, que con tristeza debe dejar marchar a sus hijos y nietos. O sea, también Labán, producto del engaño que hizo Jacob y de toda esta mala onda, diríamos, de toda esta cosa que los cuñados empezaron a decir que Jacob le había robado a su padre, porque Dios lo había bendecido. Entonces para ellos era: le robó a su padre. Los rebaños eran más fructíferos de los de Jacob que los de Labán. Eso fue esa envidia, eso querer ver que otro prospera y no tenerlo. Entonces no, este tiene que estar robando, tiene que hacer algo malo porque por eso prospera, sin ver quien lo prosperaba era el Señor, a quien él temía, a quien amaba. Entonces de alguna manera esta desconfianza no desaparece entre ellos, y Jacob tiene que irse. Entonces el padre ya pierde a sus 2 hijas y sus nietos. Así terminaron 20 años difíciles de la vida de Jacob, que solo había cosechado lo que él había sembrado. Igual que esa historia bíblica que, si nosotros la traemos, la contextualizamos, claro, hoy día pasa lo mismo. Entonces, igual que ayer, Dios nos advierte y enseña a no ser engañadores, que nosotros no seamos engañadores. Y no nos dejemos engañar. Por ejemplo, en Levítico 19:11 dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Porque ya te dije, hay muchas clases de engaño. Uno es el engaño financiero, por ejemplo, que existe el fraude, la estafa, un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con la otra contraparte que queda perjudicado. Algunos logran engañar cuando una persona abusa la posición de confianza dentro de una empresa, dentro de su trabajo, y tiene el acceso a resolver problemas financieros y cree que tiene un bajo riesgo de ser descubierto. Entonces, otra justificación una persona utiliza a sí mismo cuando comete fraude. Generalmente, esto se consideran personas honestas, que aunque están engañando, robando, haciendo fraude, se consideran a sí mismos honestas y se justifican en sus pensamientos éticos que lo que hacen no es ilegal. Todos lo hacen. Yo he escuchado: pero si todo el mundo lo hace. O sea, si todo el mundo lo hace, está bien. Pero Dios no nos dice eso. Recién te leí: no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros.
Se usan palabras, por ejemplo, mi jefe también lo hace, mi familia lo necesita, o solo estoy cogiendo prestado el dinero de la caja, prestado, que después lo devolverá. No lo devuelva nunca. También está el engaño religioso. Acuérdate que dentro de la primogenitura también había los derechos del sacerdocio, un liderazgo espiritual acerca de la familia, de guiarla. Y dentro del temor natural, hoy día nosotros, al futuro, la estabilidad financiera, la muerte, un mundo inestable hoy en el que vivimos, o los pensamientos, las preguntas, las interrogantes de vida después de la muerte, los problemas internos, son áreas en las que a través de muchos casos la religión puede controlar la mente, puede la religión controlar la mente de las personas fieles a Dios, y son manipulados o engañados. Pero ¿quiénes manipulan, quiénes engañan? Dentro del ámbito espiritual, chamanes, sacerdotes, pastores falsos, apóstoles falsos. Es con la que la religión, usando a estas personas, manipula y engaña a la gente. Una, por desconocimiento, ignorancia de la palabra de Dios. Por eso nos insta Dios a leer constantemente la Escritura, que prometen beneficios. Esta gente falsa promete beneficios necesarios para alcanzar la paz, vida eterna, en muchos casos milagrosos, cambio en la economía que va a ser tremendamente prosperado. Generalmente son los líderes los que gozan de esta prosperidad y el pueblo no. Otros casos de pedofilia, con justificación y beneficios no recibidos por otros que son sus iguales, otros pedófilos. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? También otros generan enfermedades cuando han abierto a lo sobrenatural, en el caso de los chamanes, abriendo la mente, entrando espíritus o demonios que entran al alma de la gente, que después quedan con problemas mentales. Y son difíciles, pero no imposibles para Dios curar, con las promesas que sus vidas serán más elevadas, como que pasan a otros planos muy superiores que el común de la gente. Entonces abren puertas al enemigo y después terminan mal. En 2 Corintios 11:13, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso el uso de la mentira y el engaño como estrategia política también. Acuérdate que dentro de la primogenitura también había el gobernar a la familia, a las tribus. Entonces, también se usa, y que no es nada nuevo bajo el sol. La idea de que los políticos mienten ha sido históricamente parte del conocimiento popular de todos nosotros, todos lo sabemos. Es el habitual recurso en el ámbito político a falacias, medias verdades, engaños y promesas concebidas para no cumplirlas. Es que no te van a cumplir, no lo van a hacer, pero creemos. Entonces, un caso especial de mentira y simulación que parece más próximo al clásico engaño al pueblo por su propio bien. Porque la gente feliz se ilusiona. Acuérdate que dijimos que el engaño es una especie de ilusión. Entonces la gente se ilusiona que todo cambiará, ya todos seremos iguales, que en la misma condición, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, porque habrá equidad. Son engaños que se han hecho por siempre, todos lo sabemos. Y dentro de este engaño, como te digo, de mala adulación también, nos gusta creer esas promesas falsas. Cuando quien te promete eso es Dios, el resto es humano, fallido, pecador, que te miente y te engaña. Entonces, en efecto, mucho antes que el fake news, la famosa mentira, noticia falsa, la idea registra este recurso que se conoce como noble mentira, la justificación del engaño al pueblo por parte de los gobernantes que han de montar un circo para conseguir persuadir a las personas con efectos beneficiosos
del discurso político. Si es adecuado que algunos hombres mientan, estos serán los que gobiernen el Estado y que frente a sus enemigos, frente a los ciudadanos, mientan más para el beneficio del Estado, a todos los demás les estará vedado. O sea, solamente los políticos podrán mentir porque es para beneficio del pueblo, pero los demás no podrán hacerlo, no podrán engañar. Les está vedado, prohibido. Salmo 5:6. Destruye a los que hablan falsedad, dice el Señor. El Señor abomina al hombre feroz y engañador. Y entramos a otro punto. El engaño de pareja o a la pareja. Se cree que hay dos tipos de engaño en la pareja. Ya todos sabemos de circunstancias, hoy día, cada día más. Entonces, el engaño tiene o es una infidelidad directa o directa, indirecta o directa. Vamos viendo. La directa, el engaño directo, es aquella en la que el infiel tiene en mente engañar. Ya dijimos que el engaño está planificado. Es decir, antes que la infidelidad ocurra, la persona ya ha hecho movimientos para poder tener relaciones con otra persona. En definitiva, es deliberada y planificada. El engaño o la infidelidad indirecta es del tipo que no existe la intención inicial de ser infiel, sino que los deseos o el acto de ser infiel surgen en forma repentina, espontánea, y se da cuando una persona está mal en su relación, pero la cercanía con alguien, que es una persona amigable, que se presenta, que somos engañados. Somos engañados y engañamos. Entonces, en estos casos, la persona que tiene pareja puede llegar a arrepentirse, a darse cuenta y decir, ¿qué hice? ¿O por qué? El engaño o infidelidad online o virtual es otro tipo de engaño hoy día muy en boga, muy actual. La infidelidad online es muy común en la actualidad, pues por la inclusión de las nuevas tecnologías, todo lo que nosotros vivimos, en nuestras vidas muchas personas emplean internet para ser infieles. Las ventajas de la infidelidad online son numerosas. La persona, ¿cuál es la ventaja? La persona puede conectarse en cualquier momento, incluso si la pareja está en la casa. Y los medios sociales digitales son una manera de evadirse de la realidad del mundo físico bajo un aparente anonimato. O sea, nadie se va a dar cuenta. Ya, acuérdate que hay páginas para todo. Entonces, quienes cometen una infidelidad virtual no siempre llegan a quedar con su compañero o compañera de infidelidad de manera física. También millones de personas recurren a las aplicaciones de cita o a los sitios de redes sociales para conocer a alguien. Pero en lugar muchas veces de encontrar una relación amorosa, muchas personas se encuentran con un estafador que trata de engañarlas para que le envíen dinero. Acuérdate de los hackers, están de incógnita en el anonimato muchas veces con perfiles falsos. Se han hecho programas de televisión de todo esto, de que hay gente, hoy envíame plata para viajar, para ir a estar contigo, que necesito. Entonces, para la gente a veces necesitada en su soledad o por el hecho de tener aventura y sentirse vivo y potenciado, cae bajo estos engaños. Engañaste y te engañaron. Primero Corintios 6:18 nos dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Debemos considerar, amados, las palabras tan sabias de parte del Señor. En Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo lo que tú puedas, mira, de políticos, de todos, estafadores espirituales, financieros, más que todo, hay un engañador que nos engaña constantemente. Y esto dice en Jeremías 17:9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿O quién lo conocerá? Nuestro corazón, este cuore que está aquí dentro de nosotros, nos engaña más de lo que nosotros creemos
y más veces de lo que nosotros pensamos. Nos hace creer que engañando a otros, por ejemplo, seremos beneficiados, que nuestros sentidos estallarán y nos sentiremos vivos, jóvenes, eh, apetecibles, sin advertir las palabras de Dios que nos dice y orienta acerca de lo que segaremos, lo que cosechamos, o sea, lo que cosechamos de lo que sembramos. El engaño está dentro de la naturaleza humana y debemos reconocerlo. Está en ti, está en mí, está en todos. Y a veces con pequeñas cosas, pequeñas, por eso digo, el corazón cree que un gran engaño, eso es engaño y eso es digno de, de criticarlo, o de señalarlo. Pero hay pequeñas cosas que están dentro de nuestro corazón que nos engañamos nosotros mismos y que nos perjudica y que nos está impidiendo a veces una vida espiritual más cercana, más activa con Dios. A veces decimos, pero ¿por qué esto? Es que, no sé, estoy tan apagado que no puedo levantarme, que me cuesta orar, me cuesta ayunar, o yo oro y no pasa nada, y no sé, parece que Dios no me escucha, o no está conmigo, no sé, ¿por qué me prueba tanto si yo estoy haciendo las cosas bien? Si nosotros estuviéramos haciendo las cosas bien, estaríamos recibiendo puro bien. Estaríamos, toda la iglesia de Cristo a nivel mundial estaría todo arriba. Wow, estaríamos orando todos juntos por este mundo. ¿Cómo? ¿Cómo se revela el engaño? Dentro de las mentiras. Engañando al otro, destruimos la confianza del ser humano. Lo dañamos, lo perjudicamos. Muchas veces hacemos de que los sentimientos se vean siendo apagados, aunque dice la Biblia que el amor nunca muere, pero sí crecen arbustos alrededor de este amor, espinos que nos dejan ver esta flor hermosa, y muchas veces creemos que el amor se acabó, y lo que uno tiene es que producto de tanto pecado, de tantas situaciones adversas, de engaño, desconfianza, de mentira, crecieron arbustos tapando eso hermoso que nosotros teníamos, otra persona, o hermano, familia, esposos, esposas, hijos, como esta madre que llevó a Jacob al engaño. Entonces, eso es el engaño, más engañoso que todo, ya dijimos que todo es tu corazón, es mi corazón. Desconfiemos de nuestros propios juicios. Sometamos todo a Dios, pidamos dirección, orientación. La lectura de la palabra es importantísima, la oración, muchísimo. Porque a ti no te gustaría recibir de otro un engaño, porque a nadie nos gusta que nos engañen, a nadie. Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas. Mira, no te dejes engañar, te está diciendo Dios, que nadie te engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Porque si tú te dejas engañar y tú no cuidas ese tesoro inmenso que eres templo del Espíritu Santo como creyente, al creyente estamos hablando y al no creyente, su corazón va a ser herido, igual que el del creyente. Pero el creyente tiene una responsabilidad mayor, que esa primogenitura, ese deber de cuidar su vida que está dedicada a Dios. Entonces, no te dejes engañar. Que nadie te engañe con palabras vanas. Porque por causa de eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Engañaste y te engañaron. Cual sea el motivo del engaño, y 1000 justificaciones encontraremos. Nosotros como seres humanos siempre tratamos de justificarnos. Siempre el otro, señalamos al otro. Siempre el dedo acusador está para el otro, no para nosotros.
Y hay gente que es tan engañadora que se cree sus propias mentiras, eso es lo peor. Están tan confundidos que ya se creen sus propias mentiras y sus propios engaños. Y van de mal en peor. El mal mora en nosotros. Y vamos recibiendo lo que damos o lo que sembramos. ¿Por qué? Porque en Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, no es burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Engañaste y te engañaron. Tal vez tú eres producto de un engaño, muchos engaños. Tal vez por ingenuidad, no sospechaste, por falta de conocimiento bíblico, porque confiaste mucho en las palabras aduladoras, confiando mucho en las personas, abriste tu corazón y pensaste que nunca te iban a engañar y te engañaron. Y tal vez más de una vez, como te he dicho, más de una vez tal vez te han engañado. Y se siente feo. Pero por sobre todas las cosas, mira, al que le va peor es al engañador que al engañado. Porque el engañado lo defiende Dios. Y el engañador, Dios hace justicia. Engañaste y te engañaron. Si tú eres víctima de engaño o de muchos engaños, pide al Señor que sane tu corazón. Todo, nada queda en este mundo ni en el venidero sin una recompensa, para bien o para mal. Tranquilo o tranquila, confía en tu Dios, pero tú no pagues con la misma moneda, no tomes venganza. Si tu pareja te engañó, no hagas lo mismo, porque te perjudicas tú, te sentirás como basura después. O sea, los sentimientos que tenías de sentirte tan mal, tan traicionado, tu autoestima tan bajo, sintiéndote fea o feo o incapaz, que no fuiste capaz. Imagínate, tú engañas, tomas venganza, te vas a sentir peor. Mejor entrégale esos sentimientos, todo ese dolor, entrégaselo a Dios. Si te engañaron financieramente, mira, hay gente que tiene mucho dinero y no lo disfruta. Y otros que tienen menos o poco, les rinde muchísimo cuando Dios está en esa economía. No creas a todas las palabras, no creas las promesas falsas o las ilusiones que hoy día los políticos, y que de siempre, han dicho. Mira al cielo y busca de Él lo que tú necesitas. Pídele trabajo a Él, pídele salud a Dios. Pídele que multiplique tu finanza, que te guarde del mal, que te cuide. Porque una de las frases, este país está mal, todos los países están mal. No te dejes engañar. Vamos a orar, porque la predicación terminó ya. Vamos a orar para que Dios nos proteja y nos ayude. Y no seamos tan ovejas. Un poquito más de cuidado, de sospecha. Bien, Padre Santo, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, gracias por tu misericordia, tu benevolencia, Señor, por tu cuidado, tu amor, tu ternura, tu defensa, Señor. Te damos gracias porque tú has sido un Dios bueno con nosotros. Hemos gozado, Señor, de tu beneficio, de tu gran amor. Bendito Cristo, amado Dios, yo te ruego por todas las personas, Señor, que han sido engañadas y tienen tanto dolor en su corazón. Te ruego que sanes sus heridas, Señor, y esos pensamientos y su corazón a ti, que te miren a ti por sobre todas las cosas, Señor, porque tú darás el pago, así dice tu palabra, yo daré el pago, dice el Señor.
Haz que nuestro corazón confíe solo en ti, Señor. Tampoco podemos andar desconfiando de todo, Señor. Pero danos esa sabiduría para poder discernir tempranamente, Señor, dónde está el engaño. A veces nos cuesta años ir aprendiendo a punta de dolores, Señor. Porque no es bueno tampoco andar pensando que la gente quiere dañarnos continuamente, porque de verdad hay gente buena en este mundo. Hay hijos tuyos, Señor, que son un 7, que son hermanos de verdad, así como hermanos de mentira, fraudulentos, como decía tu palabra, Señor. Oh, bendito Cristo, bendito Dios, Espíritu Santo, amado. Oh, Katisho, Tinakosa, Anikrais, Noish, Nestai. Escóndenos bajo tu mano, Señor. Risamakora, Shalahasai. Escóndenos, Señor, bajo tu protección. Oh, oh, porque el mundo, Señor, oh, Karen, ti, Oreza, Anakoisha. Bendito Jesús. Tú conoces cómo está la humanidad y el peligro que estamos corriendo, Señor. Pero tú nos mandas a escondernos en ti bajo toda situación. Bajo tu sal estaremos seguros, Señor. Así como decía Dios mío el mensaje, engañaste y te engañaron. Porque tú verás la recompensa del impío. Tú verás la recompensa de aquellos que te han hecho daño y te engañaron. Porque muchas veces pensaste que Dios no te escuchaba ni te amaba. Pero Dios es el que hace justicia. Pues Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Señor, muchas gracias por estar con nosotros. Yo te pido que bendigas, Señor, a los que escuchan esta predicación, que tú les ayudes a comprender y entender o reforzar lo que ellos ya sabían, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esa es la predicación, por fin, porque estaba anunciada la semana pasada, pero como te digo, no es que te engañáramos, porque tuvimos problemas que iba más allá de nuestra voluntad. Que el Señor te bendiga muchísimo, que tengas una hermosa semana. No engañes a nadie, sé lo más honesto, apegado a la verdad y te vas a ir bien. Ama a Dios y míralo a Él por sobre todas las cosas. Créele a Él y no creas en seres humanos que tienen intenciones no buenas contigo. Muy bien, el Señor te bendiga y chao, chao. Un abrazo virtual, cuídate.